no sé si llamarlo ecosistemas o socioecosistemas donde trabajamos, siendo Tierra Alta Córdoba, Los Andes en Nariño, en Boyacá en varios puntos, en varias ciudades y en el páramo de Sumapaz en Cundinamarca. Em, en general, pues ayer nos sentamos a discutir sobre cuáles fueron los temas, como sintetizarlos de forma pues bastante sencilla y concreta. Estos fueron los temas tratados, pues los temas sí, principales que identificamos. En el caso de Boyacá, el tema fue más urbano que rural. Ahí se centró el análisis de Alejandra en el desequilibrio territorial entre las ciudades intermedias, que fue también un tema que hablamos en clase sobre, por ejemplo, las ciudades en red y el desarrollo desigual entre diferentes como grupos urbanos, ¿no? Eh, en el caso de Córdoba, Paula se centró en el conflicto entre la conservación y el uso sostenible en relación a, más que todo, como al uso de la tierra y la propiedad, ¿no? Relacionado también con la normativa que existe en la región. En mi caso, me centré pues, en la ley de páramos y en los intereses, como en ese conflicto que existe entre los intereses externos e internos al momento de desarrollar las normativas del uso del territorio. Y en Nariño, John se centró más o identificó más también un conflicto entre el uso sostenible, más centrado entre los bosques subxerofíticos y las rondas hídricas. Algo que logramos identificar es que a pesar de, digamos, la diversidad tanto de territorio a nivel geográfico y ecológico y la distancia geográfica que hay entre estos cuatro puntos de estudio, de todas formas hubo varios temas que surgieron, temas en común que surgieron, ¿no? Y en general todo lo vimos y centramos nuestra discusión de los cuatro temas en el desarrollo geográfico desigual, que todas estas eran manifestaciones de esas problemáticas, que además algo que también dijimos bastante es que no se pueden desvincular del contexto histórico y político del país. Las metodologías que usamos y las soluciones, pues las herramientas que se propusieron para las posibles soluciones a los problemas identificados, las pueden ver aquí en la tabla. Eh, en los cuatro casos se usaron modelos coremáticos, bueno, en Córdoba no. Pues en general, algo que surgió, que vimos es que pues todo fue un proceso bastante interdisciplinar, ¿no? Entonces, en Córdoba, por ejemplo, se usó herramientas de imaginaria geográfica. En Nariño también se usó SIG, pero más con énfasis multitemporal. John hizo una línea del tiempo bastante completa sobre los cambios en el uso que se ha dado ya en el territorio en, en los Andes. En los Andes, ¿sí era? Eh, sí, como pueden ver, se hicieron, pues se usaron como una gran diversidad de las herramientas que vimos en clase. No sé, Paola, si quieras agregar algo al respecto de las herramientas. Sí, entonces en la metodología lo que resaltamos es que todos pues nos basamos mucho en el análisis espacial del territorio, independientemente pues de la herramienta específica que fuéramos a usar. Entonces algunos usaron el modelo corremático, otros usaron esquematizaciones espaciales de los predios, usamos sistemas de información geográfica, pero pues en últimas todos se basaron en un análisis espacial del territorio y también en el uso de las herramientas que nos permitían tener una caracterización de los conflictos, de los actores y una caracterización de la historia de esos conflictos. Entonces, también se evidenció que fueron muy útiles o que se lograron aplicar herramientas de las vistas en clase para poder tener una noción más amplia de lo que era la realidad de los territorios que estábamos analizando. Y aplicando esas metodologías, logramos hacer una propuesta
de herramientas de soluciones de esas problemáticas que evidenciamos en cada uno de esos territorios. Y fue cuando nos dimos cuenta que pues todo se vimos como una estrategia que potencializaba o uno que potencializaba que abría la ventana que pudiéramos encontrar unas estrategias de solución para ese desarrollo geográfico desigual, era el ordenamiento territorial. Entonces, tanto en Boyacá, con una propuesta basada en ordenamiento para hablar de sistemas de ciudades y ciudades en red, en Córdoba, que a partir del ordenamiento se hablaba de despersonalizar el conflicto, madurar los conceptos de territorio y territorialidad y hacer acuerdos de uso, como en Cundinamarca, que también a partir del ordenamiento estábamos poniendo un enfoque participativo que permitiera a las comunidades interiorizar la norma y hacerla propia porque la ven extraña. Y en Nariño también construyendo una propuesta de ordenamiento se podían hacer una revisión de las herramientas que existían a nivel local y que estaban generando conflicto o que eran incompletas para poder manejar la realidad que se estaba evidenciando. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que así estuviéramos en puntos apartados, así hubiéramos usado algunas metodologías un poco no tan iguales, más bien, si llegábamos a una conclusión y era ver el ordenamiento como esa ventana que nos permitía tratar de cerrar brechas entre los conflictos socioambientales que había en cada uno de estos lugares que estábamos analizando. Exacto, sí, Paola, claramente lo dijo de forma más completa que yo, pero algo que vimos durante el proceso y que también surge en la discusión es que pues todas estas herramientas se complementan, ¿no? Entonces permiten pues ver los territorios como los lugares o los conceptos complejos que en realidad son con esa combinación entre factores ambientales, sociales, políticos, geográficos, que todo eso en realidad pues termina siendo el mismo, pues terminan siendo todas variables que pueden explicar como el contexto actual y cómo se está manifestando no solo el uso, sino también las ideas de ordenamiento sobre el territorio. Em, en cuanto a los avances y retos que se identificaron en general, tal como estaba diciendo Paola ahora, es que algo que vimos especialmente en Nariño, en Córdoba y en Cundinamarca, fue la falta de participación comunitaria en la planificación del ordenamiento territorial de de las regiones, pues. Entonces, algo que surgió mucho, pues que se logró ver es que falta no solo espacios de participación, sino también espacios de información. Entonces, mucha gente, pues en muchos de los casos las comunidades no estaban de acuerdo con los procesos de ordenamiento, pero también se vio que era porque no estaban bien informados sobre esos mismos procesos. Y eso pues se puede relacionar de distintas maneras con el tema general que vimos de desarrollo geográfico desigual. Em, También, pues, logramos pensar o ver el ordenamiento territorial como una estrategia que sirve tanto para reducir y mitigar los conflictos socioambientales y también enfrentar el desarrollo geográfico desigual en los diferentes territorios. Es decir, sirve como una herramienta que bien usada y de forma participativa, incluyendo la opinión de los pobladores de las diferentes regiones, puede servir de cierta forma como para compensar o mitigar, pues para volver a usar la misma palabra, los problemas que ya existen en el territorio que se dieron por causas pues históricas, ¿no? Que de nuevo aquí no se pueden desvincular pues con los problemas que han surgido, pues los problemas sociopolíticos que han surgido por el conflicto armado. También algo que notamos mucho es el conflicto que existe en la imposición, al momento de que las instituciones externas lleguen a imponer ciertas visiones de territorio en los diferentes puntos que se analizaron. ¿Por qué? Pues por esto mismo de la falta de participación, ¿no? Las personas no van a tomarse también o no van a interiorizar tanto estas normativas si llega alguien y les dice esto es lo que tienen que hacer en donde ustedes ya han estado viviendo por 5, 10, 20 años. Em,
Y pues en general nuestras conclusiones, ¿alguien va a decir algo? Perdón, es que no estoy viendo. Bueno. En general, las conclusiones a las que pudimos llegar por medio de las presentaciones y los debates, las dividimos en dos, como para darle el enfoque de las preguntas que enmarcaban el trabajo. Y es que desde la mirada geopolítica, en los diferentes ámbitos, en los diferentes contextos y tanto como a nivel social en cuanto a lo urbano y lo rural y también a nivel geográfico con todos estos diferentes ecosistemas, vimos que el ordenamiento territorial puede ser una herramienta bastante útil para reducir las diferentes desigualdades que existen ahí. Y pues a partir de esto se puede ver a futuro cómo puede haber un desarrollo geográfico con una reducción o con un énfasis en reducir la desigualdad. Por otro lado, también logramos ver el valor de usar esta diversidad de herramientas para lograr abarcar los territorios, ¿no? Entonces, usar herramientas sociales, herramientas geográficas, herramientas ecológicas, herramientas, sí, que vengan de todas estas diferentes disciplinas, pueden todas aportar a que nosotros, de pronto como entes externos a estos territorios, con excepción de pronto de John y Alejandra, eh, logremos entender bien cómo son las dinámicas del territorio, cuáles son las problemáticas, cuáles son las causas y por lo tanto proponer posibles rutas de acción a través de herramientas como el ordenamiento territorial, como los planes de ordenamiento territorial para lograr solucionar o al menos reducir el efecto de alguna de esas causas y consecuencias. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo más. Eh, Luis, yo, Alexander. No, otra como agregando al uso de este conjunto de técnicas, de herramientas para analizar el territorio. Los ejercicios, y en mi caso particular, el revisar este esquema de primera generación de ordenamiento territorial en los Andes, uno puede ver que el uso tan reducido de estas herramientas da o impide ver la realidad del contexto, ¿no? Entonces, ya yéndonos a la práctica, entonces miro que, bueno, se dan unas ciertas reglamentaciones o recomendaciones para poder ordenar el territorio, pero lo hace desde una perspectiva únicamente geográfica, una perspectiva de SIC, y deja por fuera entonces cómo podemos involucrar a los demás actores. Entonces ahí es cuando sirven estos otros tipos de herramientas que son ya de análisis de involucrados, ¿sí? Un poco más como entendiendo cuál es el contexto y la historia del territorio, como para poder a futuro, entonces, técnicos o personas que vayan a proponer un modelo de ocupación, bueno, digan, hay esto, que a veces puedo decir otra cosa adicional, los kits de ordenamiento desde parte del gobierno también son como muy reducidos, ¿no? Entonces, que sugieren desde el gobierno nacional, no sé, para el plan de desarrollo, entonces hay un kit y usted lo hace de esta manera, entonces es muy cerrado y a veces creo que desde las mismas políticas públicas no ayudan en ese orden. Eso es lo que quería decir. Yo quería agregar una última conclusión, y es que así apoyo también lo que dice John, porque estas metodologías MAPE, por ejemplo, también en mi caso me permitieron identificar como más actores que no son tenidos en cuenta dentro del ordenamiento territorial. Lo digo específicamente en el caso de que yo les comentaba a mis compañeros la importancia de vincular a la comunidad y sobre todo de tener muy en cuenta el tema de la biodiversidad, porque les comentaba también que es un tema que ha estado muy aparte y muy alejado dentro del ordenamiento territorial. Por ejemplo, en mi caso de estudio fue muy provechoso el ejercicio y todas las conclusiones que pudimos sacar con el grupo, porque me permitieron darme cuenta que no solamente hay que tener visión como hacia un lado específico de las áreas de los proyectos, sino que hay que tener en cuenta los demás actores que hacen parte del proyecto. Entonces, estas metodologías me permitieron entender cómo esos actores tienen que hacer inclusión y asimismo tienen que hacerse como partícipes de los proyectos de investigación.
esa también fue una conclusión muy importante a la que llegamos. Sí. Algo que se vio durante el ejercicio es que a pesar pues, de las limitaciones de tiempo y de pronto no, a pesar de la diversidad de los ecosistemas o de los socioecosistemas que analizamos, sino gracias a ello, pudimos también complementar mucho nuestros análisis y las cosas que fuimos viendo, ¿no? Y también el simple hecho de que tengamos pues formaciones académicas tan diferentes, o sea, somos yo soy psicólogo, entonces Alejandra es arquitecta, sí, ingeniería forestal ahí todo metido y mezclado en las discusiones, pues fue también un ejercicio interesante de transdisciplinaridad en cierta forma, porque pues cada uno igual ve el mundo desde su cajita de academia y este tipo de herramientas, este tipo de ejercicios pues nos permite como salirnos un poco de esa zona de confort y ver los contextos de una forma pues más compleja, ¿no? En mi caso, a mí me sirvió mucho para incluir la visión geográfica en la forma en la que veo el mundo, porque pues yo no tengo eso. Ok, Listo. gracias. ¿Alguien de los grupos 2 y 3 que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿O alguna cosa que quiera compartir? ¿Alguien? Ok. Bueno, yo diría que este ejercicio que presentaron ustedes, que reúne 4 casos muy diferenciales en la geografía nacional, digamos, hace un llamado muy interesante sobre varias cosas, ¿no? Uno, la importancia de leer el contexto, de subir las escalas de esas dinámicas locales a las interconexiones que pueda tener una unidad geográfica, qué sé yo, una aldea, una vereda, un centro poblado con otras estructuras, con infraestructuras, vías, centros poblados, todo este asunto que tiene que ver con la conectividad, ¿no? Todo este asunto que tiene no solamente con la conectividad física, sino también con la conectividad tecnológica, con la conectividad económica. Y ahí hay una suerte como de entramado de procesos que comienzan a aparecer, que como lo veía en una de las presentaciones, pues tiene que ver con esa concepción de la red, ¿no? La ciudad red, la región red, las interacciones en red. Y creo que la lógica de la red, la metáfora de la red, pero al mismo tiempo el instrumento de análisis de redes que vincula los actores que están en juego en estos procesos, hace una suerte como de reensamblar lo social en las preguntas sobre lo geográfico. Y en ese ensamble entre lo social y lo geográfico, pues aparece esa unidad potente que es el territorio, ¿no? Que si se fijan, y como ya lo vamos a ver seguramente en otras presentaciones, se rompe la idea de pensar el territorio como una unidad solamente biofísica, que está bien, digamos, en el análisis geográfico de la tradición geográfica, pero esas dinámicas biofísicas están cargadas de una serie de procesos de apropiación de ese espacio geográfico, que ahí es donde está este concepto de la territorialización de las acciones humanas, ¿no? Entonces, cómo se llega a una zona, cómo se extrae un recurso, cómo se coloca una infraestructura hidroeléctrica en un área que rompe todas las formas de orden productivo, pero al mismo tiempo genera una suerte de conflictos socioambientales que desequilibran el sistema, ¿no? Y el mismo modelo lo podemos ver en páramos o en zonas de cuenca o en la región de alta montaña. Entonces, uno, eso. Dos, la importancia de la relación de contexto entre relaciones espaciales y sociales y cómo esa relación de la territorialización comienza a ser fuerte en ese marco de incidencia, ¿no? Cómo la gente se organiza, reestructura, desestructura, tumba, se apropia, crea sus propios límites, fíjense, crea como propias fronteras de demarcación de esos espacios, y hay una suerte como de vacío, ¿no? Entre eso y la norma, entre eso y las políticas, entre eso y las aplicaciones de las formas de orientar el ordenamiento territorial. Ahí sigue siendo un vacío gigantesco. Y en la mitad de eso, pues aparecen los planes de desarrollo, las inversiones administrativas, ¿cierto? Municipales, la infraestructura, digamos, ligada al desarrollo tecnológico. Y entonces ese proceso genera ese vacío en tanto las posibilidades de participación de la comunidad. Y ahí en donde entraría el concepto de la territorialidad,
Sí, la territorialidad está definida entonces es en las prácticas, en los comportamientos, perdón, en los valores, en los intereses, en las formas de organización que prevalecen. Es ese primer espacio del que hablábamos en algún momento, donde la carga histórica, la carga de identidades, la carga de lenguajes, la carga de sabidurías y conocimientos locales comienzan a tener un papel determinante porque uno, por una parte, es donde recae el conflicto y por la otra parte es desde donde se reclama el derecho a ese territorio. Es desde las territorialidades que ustedes en sus presentaciones veía, aparecen los actores reclamando espacio, reclamando lugar, abriéndose brechas en muchos espacios geográficos complejos, como son las sabanas del Caribe o la alta montaña con el tema del páramo, y allí el tema de los centros poblados, ¿no? Cómo se van concentrando esas áreas que van creando conceptos incluso que van más allá de la ciudad, ¿no? La relación entre la región o la ciudad-región y esas microterritorialidades, ¿no? Que son finalmente formas de organización comunitaria de base, campesina, muchas de ellas, indígenas y afrodescendientes en otros casos, que seguramente ahora en las otras presentaciones lo vamos a detallar con precisión. Entonces, solamente quería destacar esto como parte de los hallazgos del ejercicio y cómo el método etnográfico nos permite ver esas escalas de contexto, tanto locales, microlocales, como globales incluso, ¿no? Intereses económicos de distintos actores que están en juego y nuevas fronteras que se están creando en estos espacios, ¿no? Entonces aquí también comienza a perder, seguramente lo vamos a ver también más adelante, a perder significado aquellas condiciones jurisdiccionales de los municipios, por ejemplo, como que se pierden, son zonas que están entre un municipio y otro, metidas en una cuenca, pero pertenecen a una parte a 3 o 4 municipios, entonces nadie decide sobre esos lugares, nadie ordena esos lugares, y entonces esos ordenamientos territoriales estructurantes de arriba hacia abajo se vuelven la imposición, ¿no? Y esos pequeños microterritorios que tratan de emerger allí, tratan de acomodarse, pues sufren los impactos de la conflictividad y ahí llegan pues obviamente todos los conflictos socioambientales que ustedes pues desarrollaron en sus presentaciones. Bueno, les agradezco muchísimo, grupo 1. Vamos a ver entonces al grupo 2. Sí, buenos días. Dale, Janet, entonces estamos esperando compartir la pantalla. Listo, por favor, arranquemos. Pero creo que ese es el final. Bueno, pues el grupo 2, entonces, ¿sí me escuchan ahí? Sí, estamos escuchando. Bueno, no te vemos, pero te escuchamos. Sí, ok. Bueno, se titula Aspectos del ordenamiento territorial en diferentes lugares de Colombia. El grupo está compuesto pues por Eric, Paula, Miller, Janet y quien les habla Ángela. Todos tenemos también pues diferentes profesiones, biólogos, ingenieros y Janet que es politóloga y un arquitecto. Bueno, siguiente. Entonces, en esta diapositiva pues les mostramos como la ubicación de los diferentes proyectos, en donde mostramos que para el caso de Tunja, pues lo que se quiso enfocar fue los desequilibrios territoriales por un déficit de equipamientos colectivos. Para el caso de Soacha, entonces, se enfocó en la prevalencia de los sectores económicos, principalmente de la minería, por encima de la sostenibilidad ambiental, y esto impacta también en lo social. En el caso del Quimbo Huila, se enfocó hacia las compensaciones ambientales como una oportunidad para aportar al ordenamiento territorial y disminuir los tensionantes sobre estos. En el caso de Policarpa Nariño, la incidencia del narcotráfico en la reconfiguración territorial del municipio Policarpa. Y en La Cruz, la transformación y degradación de ecosistemas de importancia ambiental. Siguiente. Entonces, identificamos ejes temáticos comunes a todos los proyectos. Entonces, para el caso de Soacha, teniendo en cuenta lo que habíamos visto de FEDesarrollo, cómo Soacha se proyecta polo de desarrollo industrial, comercial y minero. Perdón.
En el caso de Policarpa, entonces, bueno, el eje temático es la localización estratégica. Entonces, el 1 como polo de desarrollo, en Policarpa, lo geopolítico, que hay una comunicación directa con el Océano Pacífico y es una subregión competitiva, pero para el narcotráfico. En el Huila es un punto de conectividad entre los polos de desarrollo turístico del departamento. En Tunja también el enfoque fue por su localización como ciudad intermedia, como centralidad regional. Y en La Cruz por su alta importancia para la prestación de servicios ecosistémicos, principalmente hídricos. Siguiente, por favor. En el siguiente eje temático de áreas ambientales, entonces, para Soacha, la afectación por cuenta de las actividades económicas, principalmente en minería. En Policarpa, la afectación también por actividades económicas del narcotráfico. En el Quimbo, los vacíos en el ordenamiento territorial y las compensaciones ambientales. En Tunja, la afectación ambiental por la conurbación urbano-rural. Y en el Parque Doña Juana de Nariño, la afectación por presiones productivas y demográficas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en este sentido, pues habíamos 3 profesionales del área ambiental, en donde vimos que habían 3 ejes del área ambiental que aplicaban para el ordenamiento. Entonces, uno de conservación estricta para el caso de La Cruz, otro que tiene que ver con la restauración y el uso sostenible en el Quimbo, y otro que es de restauración y recuperación en Soacha. Para el caso de Tunja y Policarpa, identificaron la inequidad territorial, como esas actividades de conurbación o de narcotráfico inciden en la inequidad, y entonces en Tunja la falta de accesibilidad a equipamientos urbanos, y en Policarpa pues el abandono estatal. Siguiente. Bueno, de esta manera, entonces, pues todos encontramos que hay vacíos en las políticas de ordenamiento territorial para Soacha. Entonces la falta de control y seguimiento a las actividades económicas pues permite todo este desorden ambiental, y no hay un POT aprobado sobre usos del suelo. En Policarpa, entonces, hay una débil ausencia e incapacidad del Estado para proteger áreas ambientales, y estas son utilizadas para el narcotráfico. En el Huila, la falta de articulación con los actores locales en las áreas de compensación ambiental. En Tunja, los vacíos son que no hay lineamientos claros que incentiven la creación de equipamientos colectivos. Y en La Cruz, que las áreas estratégicas que están alrededor de parques nacionales se encuentran desprotegidas porque no hay esquemas o instrumentos de conservación actualizados. Siguiente, por favor. Bueno, en las consecuencias sociales, pues a pesar de que vimos como otros factores, siempre habían consecuencias sociales. Entonces, en el primer caso, los impactos hacia la salud, especialmente enfermedades EPOC, aumento de la pobreza, marginalidad, minería ilegal. En Nariño, Policarpa, a los altos índices de violencia y el desplazamiento forzado. En el Huila, que no hay apropiación y poco valor hacia los procesos de restauración ecológica por la falta de articulación con los actores sociales. En Tunja, la baja calidad de vida, aumento de la pobreza y segregación social. En La Cruz, la baja productividad y por ende bajos ingresos para las comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, de los estudios, de la profundización de cada estudio, entonces los principales resultados fueron: en Soacha, que todavía se observa una conexión entre los cerros orientales, los ríos y los humedales en un contexto rural-urbano, más centrado en lo urbano, y que están siendo gravemente afectados por la minería. En Policarpa, que es necesario garantizar que haya una autoridad diferente a la de los grupos armados que ofrezca garantías a las iniciativas que se implementen. En el Huila,
sobre las áreas en que mayor actividad de restauración se presentan, el mayor número de tensionantes antrópicos. Sí, en Tunja, la concentración y diversidad de equipamientos en las zonas céntricas y poca o nula existencia de equipamientos en las periferias. En La Cruz existen oportunidades de establecer áreas de conservación por las condiciones biofísicas y sociales. Siguiente. Bueno, pues de esta manera entonces vimos que a pesar de las diferentes profesiones, las profundizaciones, los enfoques que tuvimos, entonces vimos que algunos, pues al igual que en el anterior grupo, algunos aplicamos herramientas SIC o herramientas más de las ciencias sociales, pero pudimos ver que todas tienen múltiples posibilidades de aplicación, dan una mirada sistémica del problema, a pesar de que particularicemos, nos permite abordarlo de una manera amplia y particularizar a la vez. Y esto facilita una comprensión más compleja del problema territorial, permiten observar cambios concretos que acontecen en el territorio, ofrecen la posibilidad de ser aplicadas a diferentes tipos de problemas ambientales, permiten visibilizar procesos de ordenamiento territorial emergentes en esos contextos y pues en todo caso la visualización geográfica pues permite un mejor aprovechamiento de los enfoques o de las problemáticas que hayamos visto. Siguiente, por favor. Bueno, para responder a la primera pregunta sobre procesos emergentes del ordenamiento, entonces pues vimos ya reuniendo todos los temas que existe una prevalencia de sectores económicos, que el sistema político y ordenamiento tiende a priorizar el desarrollo económico, lo cual mantiene la afectación sobre ecosistemas y bueno, y afecta a las comunidades en las áreas donde la presencia del Estado es débil, como en el caso de Policarpa o donde no hay control, se acentúan los impactos sociales y ambientales. Las ciudades intermedias conurbadas pues tienen esta segregación o esta inequidad, por lo tanto hay oportunidades para disminuir esto de la inequidad espacial. Falta de articulación con actores sociales para la protección y el uso sostenible de territorios con vocación ambiental. Entonces, bueno, en cuanto al método etnográfico, pues algunos de los compañeros mostraron también líneas de tiempo, encuestas semiestructuradas que lo que hacían era nutrir mucho más como los elementos hallados, ¿no? No sé si me quieran ayudar con esta última pregunta o si quieran complementar ya la presentación para los demás compañeros. Sí, Ángela. Bueno, para la última pregunta, pues pudimos percibir que pues, el método etnográfico integrado a la investigación permite como tal la detección de estos procesos emergentes debido a que sea un proceso intrínseco, ¿sí? En el cual pues se conoce más con mayor profundidad cómo perciben las comunidades pues su territorio o como tal su ambiente, ¿sí? Y pues esto pues permitiría en no incrementar el desarrollo geográfico desigual, puesto que si nos ponemos a ver a diferente escala en el territorio, en el espacio, y a medida que esta escala pues abarca mayor área, pues, aumenta el nivel de heterogeneidad, ¿sí? Y pues esta heterogeneidad está sujeta en primer lugar pues a las condiciones geográficas y también como a la historia que estas comunidades hayan vivido. Entonces, pretender establecer modelos desde la parte externa hacia las comunidades, pues se beneficiarían una parte de algunos pobladores y otros no. Entonces, esa es la clave de entender que este método etnográfico va desde
desde de detalle a general, y no pretender abarcar con algo general algunos detalles que en la final pues generarían mayor conflictos. Ok, ¿listo? Sí, sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias por las reflexiones. Sentí que me hizo falta ver algunos elementos de los datos, haber visto algunos mapas, haber visto algunas elaboraciones, hubiera sido interesante haberlas colocado allí. Entiendo que el grupo 3 seguramente va a aportarnos algunos elementos en esta discusión ya sobre la producción del dato a sí mismo, mapas o algunos esquemas de los que ustedes desarrollaron. Creo que hizo falta haberlos podido ejemplificar, digamos, traer algunos ejemplos ya más gráficos sobre el proceso. Sin embargo, es importante destacar para el grupo 2 esta concepción de cómo en el aumento del acceso a servicios públicos, equipamientos, protección ambiental y todo lo que tiene que ver con las tensiones territoriales, comienza entonces a emerger una suerte de periferia, ¿no? Como un lugar intermedio que está en los límites de ese crecimiento urbano, en donde se confluyen todas las problemáticas que están de alguna manera incrementando las condiciones de pobreza, de segregación espacial, de violencia, de afectación a la calidad de vida, cosa que hace cada vez más heterogéneo el lugar de las periferias. Esa heterogeneidad de esas periferias, que es social, que es geográfica, que es histórica, comienza a plantearnos un reto investigativo y un reto teórico y metodológico muy fuerte en el sentido de poder descifrar un poco la sostenibilidad que tienen esos espacios, pero sobre todo las posibilidades que tendrían de servir de áreas bisagra entre, qué sé yo, una región, una municipalidad, una cuenca y la estructura urbana más condensada, más compacta, donde las centralidades pues son más homogéneas, hay una mayor uniformidad, ahí rige la cuadrícula, ¿cierto? Rige la infraestructura, rigen los transportes, rige una funcionalidad también en un entramado más estructurado, que de alguna manera está produciendo unas periferias muy híbridas, ¿no? Profundamente híbridas. Allí hay también ecosistemas en juego, hay pobladores en juego, hay políticas públicas en juego, y yo creo que la apuesta que plantea el Grupo 2 es cómo desarrollar estrategias de restauración de estas áreas, no solamente ambiental, sino también restauración de procesos sociales, reconocimientos y la recuperación de estas áreas para los servicios ambientales, ¿no? Para poder generar corredores de sostenibilidad ambiental que determinen un equilibrio mucho más efectivo en ese problema de fondo que plantea el ordenamiento territorial, que es uno, la localización, y dos, las afectaciones, ¿cierto? La fragmentación que comienza a generar el peso de la ciudad compacta sobre periferias que no se adaptan, ¿cierto? Se marginan, quedan en un escenario de ilegalidad, de informalidad, en donde están en juego pues todos estos procesos económicos y de segregación que llevan a la violencia, ¿no? Como lo mencionan ustedes, llevan a la pobreza y llevan a la mayor desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad regional también ahí muy fuerte que no se deja ver en la medida que crece la ciudad hacia la ruta metropolitana, ¿no? Hacia el campo metropolitano, en ciudades como México, todo este fenómeno de las megalópolis, ¿no? La ciudad más grande de América Latina, con más de 50 millones, casi 40 millones de habitantes, en un sector supremamente condensado, está comenzando a mostrar los efectos de impacto para la sostenibilidad de un sistema urbano más consecuente con el medio ambiente, ¿no? Más equilibrado con el medio ambiente. Hay como un urbanismo exacerbado, sin límite, donde pesa el desarrollo inmobiliario, pesa el desarrollo de estas infraestructuras para resolver los problemas de vivienda, pero estamos dejando de lado esas grandes franjas de paisaje, tanto rural como urbano, para su protección. Entonces creo que hay una línea, digamos, ligada a todo este ejercicio de restauración y de aplicaciones de posibilidades que tendría el ejercicio, y por supuesto pues el método etnográfico
lo que busca esencialmente es la integralidad en la producción de datos que complementen y complejicen el uso de herramientas, ¿no? Desde un sistema de información geográfica hasta una cartografía social, pasando por un análisis histórico, pero al mismo tiempo describiendo a través de las narrativas locales esos cambios que está sufriendo el sistema espacial a nivel global, ¿no? Y en los casos locales que ustedes muestran, pues se deja ver claramente esa profunda tensión, esa profunda contradicción entre esos dos mundos urbanos y rurales que uno se conflictúan aún más y en otros casos logran ciertos equilibrios, pero con unas condiciones de altísima incertidumbre en sus condiciones de sostenibilidad espacial, histórica y social. Bien, vamos a escuchar al grupo número 3. Buenos días. Sugeriría también en la medida que pues el curso va a estar abierto, el Teams, donde ustedes han subido sus presentaciones ya individuales, quienes estén interesados en abrir los trabajos de los compañeros, pues les recomiendo que aprovechemos lo que ellos subieron al sistema, al Teams, para que vean algunos de los resultados en las presentaciones que ellos comparten allí, que hay un material muy interesante, mucho material de cartografía, de georreferenciación, muy bonito que vale la pena que ustedes lo veamos. Bueno, vamos a ver al grupo número 3. Tienen la palabra. Bueno, buenos días. El grupo número 3 está conformado por María Pilar Cruz, Luis Gerardo Sandoval, María Alejandra Guillén y quienes habla John González Farías. Al iniciar nuestros análisis encontramos primero una diversidad de áreas y de formas de ver el ordenamiento territorial. Hay análisis que se centran tenemos dos casos en Bogotá, hay un análisis de una situación también de comunidad a nivel de una pequeña población y pues un análisis ya macro de una situación que es la que presenta Luis Gerardo en Ecuador. Pero en común encontramos que pues todos nuestros análisis se, se ubican o se centran en la problemática de los modelos de ocupación territorial, no solo por la comunidad, sino con los modelos económicos. Ahí se encuentran enfrentamientos exactamente entre esa visual y esos pensamientos de la comunidad, sus necesidades de acceso a los recursos naturales y a los sistemas y a los servicios ecosistémicos frente a unos modelos económicos que obviamente entran, generalmente vienen desde los niveles centrales de gobierno y entran a chocar contra estas visiones y esas necesidades de las comunidades. Y como vamos a ver pues, en nuestros 4 casos, son situaciones que a pesar de que son situaciones, hay dos proyectos que ya tiene, o dos análisis que ya son de situaciones de enfrentamiento o de problemática de ordenamiento territorial, y dos de situaciones que son que se planean a futuro, pero en general pues todas comparten la misma situación, que es exactamente que el ordenamiento y las políticas de ordenamiento territorial realmente no miran las necesidades de las comunidades, y esto genera o miran tienen una visión muy global, que no miran ciertos grupos o ciertas situaciones, y prefieren pasar por como gancho ciego estas situaciones, y se crean comunidades emergentes que ellos mismos buscan cómo encontrar la forma de satisfacer sus necesidades básicas, y la mayoría de las veces uno encuentra después el trasfondo de que hay otros actores que están impulsando exactamente que se mantengan estas diferencias y estas desigualdades emergentes. Vamos a ver los casos. Podemos empezar con los casos en Bogotá. María Pilar analizó el caso del parque Entre Nubes y la situación exactamente que actualmente
presenta este parque que fue declarado, pues hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, pero a pesar de tener una declaración tiene unos fenómenos alrededor que lo que tendientes exactamente a realizar invasiones, a generar afectaciones sobre esta área y eh, al encontrar o al analizar exactamente, ella hizo un análisis basado en herramientas históricas, en herramientas de análisis multitemporal con GIS para ver los efectos y la evolución de esta intervención en este parque, más análisis exactamente históricos y encuestas de la población y en general pues se encuentra que realmente el ordenamiento territorial no tiene en cuenta estos de grupos de población que están llegando por un fenómeno que es tácito en nuestro país, que es el desplazamiento, y generalmente el ordenamiento se genera es para la comunidad que tiene recursos. Si tú no tienes recursos, entonces no entras, no puedes engranar en este ordenamiento territorial y, pues, como he indicado, estas comunidades entran a buscar una forma de sobrevivir y se encuentran exactamente con otros fenómenos que son actores que en el trasfondo que están interesados que esto y que se benefician de estas problemáticas. En el caso pues, de María Pilar son los tierreros que las comunidades llegan, pero ellos no llegan por libre albedrío o porque sino que hay unos grupos que están detrás que les venden tierras, son unas comunidades con unas necesidades, pero entran de una vez pagándole a un tercero que no es, que ni siquiera es dueño de esas tierras, pero que les está, entre comillas, prometiendo las facilidades para ubicarse. Pues más otro en unas zonas que tienen unos conflictos, como podemos ver en las imágenes que se presentan, son zonas que tienen problemas todavía con respecto a minería, situaciones de ambientales y posiblemente de riesgo en las zonas donde se ubican, porque todavía hay actividades económicas de alto impacto, como las que se ve, como las que ella observa, que son zonas de chircales o de producción de, de ladrillos. Y por otra parte, pues también esta zona no solamente está amenazada por asentamientos ilegales, sino también hay asentamientos que tienen todas las normas, pero que utilizan esa debilidad institucional para morder pedazos de las áreas que pertenecen en el conjunto a la comunidad dentro del patrimonio ambiental y pues generan exactamente estos efectos que a cada momento la área, a pesar de que tiene una definición clara, cada vez se ve más reducida. Eh, eh, igual esto es una situación que está actualmente, una problemática que está actualmente vigente. María Pilar hace un análisis exactamente de todo esto dentro del modelo de ordenamiento, de las normas que existen, de todo, y pues la visual que no hay en el trasfondo de que realmente no hay una política para ubicar pues a toda esta comunidad desplazada que llega a Bogotá. Por otra parte, pues está el análisis de María Alejandra, que también se sitúa en Bogotá y ya tiene pues otro contexto de proyecto, que es un proyecto que se encuentra durante muchos años en proyección y que obviamente entra en un conflicto con la comunidad por la posible afectación que les va a generar, no solamente a la comunidad, sino a todo el entorno donde se ubican. Es la famosa avenida perimetral de Bogotá, o conocida como ALO, que realmente pues al hacer el análisis de las imágenes no es tan perimetral como se indica. En algunos sectores va a generar un fraccionamiento de sectores de la ciudad por una gran área que las atraviesa, más lo que implica para la afectación de ecosistemas estratégicos como los humedales
Juan Amarillo, La Conejera, como la afectación a la reserva Tomás Van der Hamen, que son, pues hace parte del patrimonio ecológico estructurado de la ciudad, que tiene obviamente un objeto para, pensado hacia la gran comunidad, pero si se realiza esta vía, como podemos ver, realmente no es tan perimetral y no se y pues la comunidad que se encuentra alrededor, en muchos casos, María Alejandra hizo algunas encuestas y la comunidad no tenía realmente idea de las afectaciones. Ahí había comunidades exactamente de un lado de la posible vía que pensaban que esto iba a ser muy bien, muy bueno para descongestionar su sector, pero otros que sí tenían en cuenta que si esta vía se hace como todo lo que se hace en estos tipos de proyectos a medias, podrían quedar completamente embotellados y con dificultades de hacer la conexión con el resto de la ciudad, especialmente para las zonas de Fontibón y Engativá. Y ya pues hacia el norte ya vendrían otros tipos de afectaciones sobre esas áreas pensadas exactamente de protección. Para el caso que yo analicé, que es en Mariquita, pues son fenómenos exactamente de la pequeña escala de la valoración de los planes de ordenamiento. Esto es un análisis de una problemática que ya lleva más de 50 años, es una reserva que fue creada pensando en el acueducto de la ciudad. Sí, sin embargo, pues ha tenido unos problemas de invasión que, eh, que han sido exactamente pues, financiados y aprovechados por la comunidad política local que llegó a generar exactamente un grupo donde tiene toda esa comunidad que ya ha llegado a 900 asentamientos, que para una comunidad de 33.000 personas realmente es un asentamiento, pues es una problemática bastante fuerte. Pero a través de exactamente promesas de legalizar y manejos, pues tiene un grupo, un potencial votante ahí que por lo cual a ellos no les interesa pues arreglar esta situación, y pues sí afecta exactamente a nivel del ordenamiento territorial la situación del suministro de agua. Y además que es curioso que revisando los documentos del ordenamiento de Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2004 y el que está proyectado actualmente, que está en revisión, ellos desconocen la problemática, simplemente dicen que ellos reconocen el área reserva como la determinante ambiental que les exige la ley. Y dice que sí, tiene unos problemas de invasión, pero en ninguna parte del plan de ordenamiento indica herramientas, ni análisis, ni ningún tipo de acción para solucionar esto. Simplemente, a pesar de que estas comunidades ya llevan 20 años, que ellos mismos se organizan, tienen juntas de acción comunal, tienen barrios, ellos no reconocen en el listado de barrios ninguno de estos, simplemente dice los asentamientos que se encuentran dentro de la reserva, a pesar de que ya tienen juntas de acción comunal, y para ciertas situaciones, o sea, de votación y de ciertas situaciones que le conviene, ahí sí existen los barrios que se encuentran en la reserva. Y pues finalmente, pues el análisis que hizo Luis Gerardo Sandoval, que es un análisis de una situación de enfrentamiento entre las políticas de nivel central, es una con las necesidades o la visual que tiene las comunidades que habitan en la parroquia, que para nosotros es como un municipio, una parroquia que tiene casi toda su área con potencial de zonas de conservación, tanto por ser nacimientos de agua, por tener vecindades con un parque nacional, y el gobierno exactamente cambió las políticas durante el cuatrenio pasado y decidió que todo el país iba a tener exactamente un lineamiento minero. Aquí se nota exactamente que los modelos de desarrollo desigual, donde el poder central hace una planeación pensando en el sistema económico y no en las necesidades y la población de su territorio. Entonces se entra en un conflicto exactamente donde empieza a entregarle
dentro de la parroquia una cantidad de títulos mineros a empresas extranjeras, y ellos empiezan a intervenir sin ton ni son, y la comunidad se ve afectada y empieza a tener, pues obviamente, choques, paros ante esta situación. Obviamente, pues Ecuador tiene un poco más potencial fuerte de poder de la comunidad para frenar estas situaciones, y ahorita pues hay un cambio exactamente, o se busca un cambio de, de esta política para volver de nuevo a pues, a los lineamientos que hay actualmente nuevos de ordenamiento territorial, a todas las políticas de soluciones basadas en la naturaleza y todas las políticas internacionales. Y pues el análisis que realiza Luis Gerardo es buscando compatibilizar tanto lo que hay en las necesidades del territorio, como también pues ya las situaciones que ya hay de empresas mineras que ya tienen pues ciertos, ciertos derechos sobre el área. Entonces él está haciendo un análisis donde se hace como una zonificación, donde se tenga en cuenta tanto tanto el sector minero como el sector productivo y de conservación de la comunidad. Entonces, estableciendo como basado en el análisis del territorio, sectores que serían compatibles o serían viables para realizar la minería, y otros sectores en que efectivamente la comunidad decidiera que esos sectores, a pesar de que ya tengan títulos, deben corresponder pues al beneficio, al gozo o a la forma de explotación por sistemas agropecuarios para el consumo y para la preservación de estas áreas y otros modelos. Pues el como indica aquí presenta exactamente todo lo del historial de los enfrentamientos de la comunidad que reaccionan exactamente a unas empresas que llegaron de un momento a otro a ocupar su territorio sin haberlos tenido en cuenta a ellos en esta planeación. Y pues en general, pues eh, el modelos o los modelos de ordenamiento territorial que nosotros tenemos, simplemente pues llegamos a una conclusión que pues que tienen una visión centralista, que no de la planeación, que no mira las necesidades de las comunidades, y ante esto se generan pues situaciones de comunidades emergentes que buscan pues encontrar esa forma de satisfacer sus necesidades, y generando pues conflictos tanto con el ordenamiento como con todo el modelo de desarrollo que plantea pues el ente gubernamental sobre su territorio. Hay sectores que pues en esta situación, para estos análisis, pues se utilizó todas las herramientas de modelo etnográfico integrado, que permitió exactamente modelar los procesos, que es algo interesante. Esto permite modelar procesos de diferentes puntos de vista, permite analizar exactamente, analizar el modelo desde las normativas o las políticas centrales, como también los modelos desde la visión de la comunidad. En, en todos los casos se pudieron exactamente utilizando estas herramientas desde gráficos históricos, desde identificación de actores, análisis multitemporales tanto de históricos como en sistemas de información geográfico, y análisis coremáticos, encontrar pues exactamente, llegar a las definiciones o llegar a la identificación y las valoraciones de esta problemática, y en algunos casos pues identificar posibles soluciones dentro del marco de propuestas para compatibilizar estas situaciones, y en algunas situaciones pues propuestas para mejorar la calidad de vida de estas comunidades emergentes. Y con respecto a las preguntas, pues lo que se encontró en los análisis es exactamente que estos modelos de ordenamiento que son comunes son análisis en dos países, presentan modelos comunes que generan efectos exactamente de la globalización, y se ven reflejados en el ámbito central o regional, generando brechas sociales que generan como generación de estos modelos de desarrollo desigual. Y pues al final
lo que se encuentra es que estos simplemente somos unos países, exactamente la categoría de países en vía de desarrollo, que tenemos que enfrentar este trasfondo de los conflictos del entorno referido al ordenamiento, a la organización, a la gestión de los territorios y en especial de los recursos naturales. El ideal es que para atender primero la exigencia de las comunidades, pero realmente aquí generalmente la planeación sucede al revés y atiendes primero las necesidades de los poderes económicos que las mismas necesidades y aspiraciones de la población. La ausencia pues de presencia institucional, o sea, estos planes como ya lo había dicho algunos de nuestros compañeros de otro grupo, pues son normativas y lineamientos que son generales y se hacen en el estamento central y no los acompañan ni tienen un seguimiento exactamente de sus efectos y sus desarrollos de los casos puntuales y pues genera exactamente problemáticas de desigualdad, de inseguridad, de pobreza para estas comunidades. Eso sería nuestra presentación, pues para el caso, como verán, pues para ajustarnos exactamente al alineamiento del módulo de ordenamiento territorial, pues no, intentamos hacer, pues, hacer nuestra presentación utilizando esta herramienta del MAHAT para pues poder visualizar los contextos geográficos y pues aprovechar exactamente a través de esta herramienta poder ver los casos y fotografías puntuales de cada uno de estos casos. Bueno, muchísimas gracias al grupo número 1. No sé si hay alguna reacción o comentario de los participantes. Si me pueden hacer el favor de volver a la presentación el grupo 3 y escoger alguna de las gráficas coremáticas. Alguna de las gráficas coremáticas, la que quieran colocar, no sé, alguna gráfica coremática de las que quieran colocar ahí para hacer una reflexión general. Bien, digamos, los tres grupos, creo yo, y este grupo en particular, sintetizan un debate muy fuerte alrededor del tema de las estrategias, formas que está produciendo el ordenamiento territorial cuando comenzamos a pensar ya en las dinámicas de la globalización, digamos, efectos globales en escalas locales. Lo que estamos comenzando a ver en las experiencias que nos han mostrado hoy ustedes es que hay un fuerte proceso de desigualdad, ¿cierto? De desequilibrio en el marco de las ausencias de planeación focalizadas en contextos locales. Hay una suerte de centralidad de la planificación a las escalas mayores, estatales, privadas especialmente, que han facilitado o que han promovido mejor una suerte de debate sobre la legalidad, la legitimidad que tiene el papel institucional en lo que ocurre en los territorios, ¿no? Hay una suerte de procesos de fragmentación, creo que ese es un concepto también muy fuerte, donde la planeación prácticamente es casi nula, la planeación del Estado, la intervención del Estado, y obviamente desestima las escalas de la gestión territorial, como lo veíamos ahora con las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias. En muchos de estos casos son las que mueven los territorios y visibilizan acciones a futuro. Entonces creo que ahí hay un polígono de categorías muy interesante, ¿no? Globalización, desigualdad, desarrollo y gestión territorial. Y yo creo que en el centro de este gráfico, en el planteamiento que hago, está la pregunta por la planificación, ¿cierto? ¿Quién la hace? ¿Cómo se está haciendo? ¿Quién negocia estos procesos de planificación? ¿Quién lidera en las distintas escalas del gobierno el control de esos procesos de planificación, la veeduría, la financiación de estos procesos de planeación y sobre todo el vínculo de la planeación con la participación? Entonces esto lo que nos muestra es una suerte de fragmentación del espacio, escenarios rotos, llamémoslo así, impactados por el avance del extractivismo inmobiliario, en muchos casos ilegal,
en otros casos formalizado por la acción pública y privada, en otros casos liderado por intereses de la extracción minera, que obligan a los habitantes a desplazarse y a internarse en áreas como el caso de las reservas forestales y todos estos temas de las periferias de la ciudad, ¿no? Donde están en juego pues las estructuras ecológicas, la biodiversidad y pues el tema de la salud ambiental ahí creo que es un punto clave. Lo tocó el grupo anterior, pero creo que hay elementos en este grupo que lo representan. Respecto al tema del método etnográfico integrado para la investigación proyectual territorial, que creo que es un método que nos ha ayudado a pensarnos, innovar en las estrategias de producción de datos, incorporar estos datos a los métodos tradicionales como los sistemas de información geográfica, las estadísticas, los datos demográficos, pero al mismo tiempo poder complementar esta información con el análisis de los actores, con bajar la escala a las entrevistas, a las historias de vida y darle voz a esos sujetos sociales en el marco de la construcción territorial. Fíjense lo difícil que sería expresar eso geográficamente, ¿no? Yo cómo cruzo toda esta información para poder demostrar que hay una problemática territorial. Entonces, en buena medida lo que hemos intentado, y creo que este grupo logra correlacionar de buena forma todas estas variables geográficas, cartográficas, sociales, ambientales, que leen el territorio desde una perspectiva mucho más amplia, por eso lo mencionamos en el método integrando contextos locales, regionales y nacionales, incluso globales, y cómo el corema, la figura coremática es una suerte como de nuevo código espacial, un nuevo código simbólico, ¿por qué no decirlo de esa manera? Una suerte de semántica que hay allí, un lenguaje que comienza a aparecer a través del recurso esquemático, ¿no? El recurso geométrico, pero al mismo tiempo el recurso que enlaza, que vincula aquellos elementos que no aparecen en el mapa, ¿no? Entonces la coremática no es una suerte de colocar figuras sobre el mapa de manera libre. La figura coremática es una figura que responde a una geometría que tiene el paisaje, a unos atributos que tiene ese paisaje físico, ese lugar geográfico, ese espacio geográfico, y cómo se vinculan dentro de ese mismo espacio factores sociales e incluso, como lo veíamos en este grupo, factores históricos. Entonces la coremática nos ayuda a elaborar esas hipótesis, llamémoslo espaciales, son hipótesis espaciales, que logran poner a dialogar esos elementos, los elementos biofísicos, con los elementos sociales, con los elementos de política e incluso con los elementos históricos, culturales y ambientales. Entonces, las gráficas que estamos viendo aquí dan la posibilidad de generar una suerte de posibles soluciones o escenarios prospectivos en el marco de una coremática o de un mapa futuro que logre equilibrar el sistema, ¿no? Que resuelva aquellos puntos complejos, contradictorios que muestran estos territorios. Entonces, en ese marco de reflexión, el método etnográfico para la investigación integrada y proyectual del territorio se vuelve una herramienta que no es única, que no es una receta única, se puede complementar, es una base esencial donde se sistematiza un proceso de configuración histórico-territorial, se identifican las contradicciones territoriales, se identifican los actores implicados en esas contradicciones y se espacializa la información de cómo esas relaciones sociales e históricas terminan siendo expresiones cartográficas, ¿no? Hipotéticas, perdón, muchas de ellas ligadas a procesos institucionales que cambian, fragmentan el territorio, fragmentan esos espacios, y a veces en los mapas convencionales pues no vemos esos impactos, ¿no? No vemos esas trayectorias y esas relaciones entre actores, procesos sociales y procesos físicos, ¿no? Cambios físicos. Y en la mitad pues todo un entramado de políticas, normas, regulaciones, instrumentos financieros, en fin, que están de alguna manera
o en algunos casos equilibrando el sistema o en otros desequilibrándolo. Y es allí, en esa unidad compleja de relaciones, donde la coremática nos sirve para poder ilustrar entonces cómo resolver en escenarios futuros esa problemática presente. Entonces, fíjense que por eso es proyectual el método etnográfico integrado. Es investigar sobre esos elementos, pero proyectar posibles soluciones para mitigar conflictos, para resolver los temas de uso del suelo, para identificar las áreas de restauración o de recuperación de factores ecológicos, y así sucesivamente podemos hacer distintos vínculos. Es decir, la coremática nos posibilita identificar subunidades espaciales, ¿no? Y dentro de esas subunidades incluso microlocalidades hasta microterritorios donde yo puedo identificar el papel específico que tienen esos actores. Vimos ahí algunas fotografías del caso del Parque Entre Nubes, donde ya muestra el rostro de esos migrantes, ¿cierto? Muestra el rostro de esos pobladores que viven en esa periferia, lo cual deja ver que lo seguimos insistiendo, pues el territorio no es, ¿cierto?, el mapa, ¿no? El territorio es realmente los procesos comunitarios, las voces de estos migrantes internos que se ven obligados a llegar a la zona periférica de la ciudad, a construir, a abrirse espacio, a hacer lugar, ¿cierto? Acuérdense de ese concepto, hacer lugar en la periferia. Y son fenómenos que están en la ciudad de Bogotá, son fenómenos que están dentro del mismo perímetro urbano, que están ausentes de lo que decía el grupo número 2, ¿no? Ausente de servicios sociales, servicios públicos, atención a los adultos, atención a los jóvenes, y la gente pues ha tenido que abrirse ese espacio de forma pues prácticamente forzada, ¿no? Ocupar el espacio forzadamente, a través de la ilegalidad, a través de la violencia, y definir y entrar, digamos, dentro de una zona de conservación que termina siendo un dilema para la ciudad, cómo proyectarlo, ¿no? Entonces ahí se ve el mapa, miren, 2010, el caso de la zona de Bolonia, y miren el mapa a 2020, lo rápido que se ha construido esa franja de pobladores marginales dentro de una periferia de la ciudad, muy cerca al centro de la ciudad de Bogotá, muy cerca a los centros de gobierno, y sobre todo lo que ven ahí también en los parches verdes, pues recursos ambientales que están en juego. Y bueno, el caso, por supuesto, de los efectos que tiene allí la deforestación, ¿no? Los impactos fuertes que hay allí dentro de ese marco de referencia. Entonces, los casos creo que son muy interesantes, hay muchos más casos. Esta plataforma es muy buena, la del Map App, muy chévere la presentación que hicieron. Sería chévere también, no sé si nos pueden pasar el enlace para poderla visitar por el chat, y tenerla como referente, y creo que la voy a poner de ejemplo para los próximos semestres, para que los estudiantes se entusiasmen en presentar sus resultados a través de esta herramienta, porque uno localiza geográficamente el área, y dos, comenzamos a leer el territorio de una manera más integrada, ¿no? Vemos otros factores, vemos la unidad espacial, vemos la localización, vemos la georreferenciación, vemos puntos interesantes que se pueden utilizar para análisis futuros, y creo que hay muchos elementos interesantes de análisis. Entonces, si nos pueden compartir también el enlace, pues chévere para observar el ejercicio, y de paso, pues, creo que se nos vuelve una herramienta muy interesante para todos, ¿no? No solamente para este tipo de exposiciones, sino para muchos otros tipos de exposiciones que cruzan esta información geográfica, histórica y espacial. Muchísimas gracias a los tres grupos. No sé si haya alguien que quiera hacer un comentario ya un poco pensando en el cierre respecto a los aportes del curso, los hallazgos, el material que queda, por supuesto, queda aquí en este repositorio, es material para ustedes. Les insistía también en el tema de la posibilidad de que se lancen a publicar sus ensayos. Lo que ustedes escribieron tiene unos componentes muy interesantes que podría ser susceptible de presentarlo en alguna revista. Hay muchas revistas, la revista Territorios de la Universidad del Rosario, hay muchas más, pero sería muy interesante que lo pensaran, porque el material realmente fue muy bueno, lo que ustedes lograron escribir en ese ensayo. Creo que eso también ayudó
a hacer un ensayo, no tanto el ensayo, sino venga, pensemos un ensayo tipo artículo y eso me ayuda a ordenar ideas, resumen, introducción, metodología, resultados, y creo que ayuda bastante y nos ayuda bastante en los anteriores cursos y creo que en este no es la excepción. Janet, te escuchamos, Janet Araujo. Gracias, profe. Primero me excuso si llegan a escuchar ruido ambiente, que no tengo manera de aislar el ruido y parece que están haciendo arreglos locativos aquí en mi torre. Yo quisiera hacer solamente dos comentarios, uno a manera de cierre del curso efectivamente, haciendo énfasis en algo que ya mencionó el profe sobre cómo la lectura de todos estos casos que se han ejemplificado con las diferentes exposiciones muestran cómo hay una cierta incertidumbre frente a la sostenibilidad o insostenibilidad de varias lógicas y dinámicas territoriales. Y quisiera hacer énfasis en que si bien, por ejemplo, mi caso de estudio es en entornos netamente rurales, pues me pareció interesante ver con casos de otros compañeros y compañeras cómo estas inequidades o este desarrollo geográfico desigual se expresa también en territorios urbanos y se marca pues esa brecha entre algunos pobladores y algunas centralidades dentro de algunas urbes grandes o medianas. Sin embargo, creo que aunque existan estas brechas dentro de las centralidades urbanas, pues la brecha se acentúa un poco más hacia territorios rurales. En ese sentido, pues quedó como con preocupación porque desde la lectura del desarrollo geográfico desigual, pues esa es una tendencia que difícilmente puede revertirse, ¿no? Entonces, me parece, pues quedo ahí como con ese sinsabor a nivel como ser humana, pues, profesionalmente satisfecha porque me permite observarlo desde unas gafas de comprensivas respecto a las dinámicas territoriales y cómo pues hay unos ejes que predominan sobre otros, pero que condicionan mucho esta sostenibilidad, principalmente desde el área ambiental y social. Y en cuanto al método etnográfico en sí, a la propuesta sobre la que trabajamos en el semestre, yo lo comentaba al principio, mi motivación para inscribir la materia fue justamente acercarme a este conjunto de herramientas de análisis geográfico que para mí eran totalmente desconocidas. Yo tenía cierto interés, pero nunca me había aproximado a ellas, así que fue muy chévere conocer algunas herramientas que pude explorar con mi trabajo. Viendo las presentaciones de los compañeros, en particular la del último grupo, claro, siento que me falta muchísimo por aprender respecto a las herramientas y ahí va mi aporte, que yo considero que para sacarle el mayor provecho al método, pues es necesario, ¿no?, tener un conocimiento un poquito más que básico sobre las herramientas para poder hacer esas lecturas de manera mucho más rica, con el cruce de información, con los elementos coremáticos, en fin. Esos eran los dos comentarios. Muchísimas gracias. Ok, gracias Janet por el comentario. Sí, efectivamente, y ese es un elemento de análisis y de apoyo que nos favorece el tener, por ejemplo, estudiantes de la maestría en planeación urbana y regional, que como ven tienen una facilidad, pues además por la arquitectura y la dimensión de la planificación regional. Esa es una herramienta fundamental, el manejo de mapas, ilustraciones, esquemas y sistemas de información que es clave que todos nos aproximemos a ello. Pronto la maestría en desarrollo rural va a abrir la electiva, pero creo que está abierta también para la maestría en gestión ambiental, si no estoy mal, o la maestría en uso y conservación de SIG, Sistemas de Información Geográfica. Creo que este curso se complementa muchísimo con ese tipo de herramientas y tener esos elementos básicos de georreferenciación después pueden ayudar montones a integrar todos estos componentes más de análisis social, ¿no? Territorial, llamémoslo en un sentido más integrado. Métodos que vienen de la antropología, del análisis social, del análisis cultural, comienzan a ser fuertes y potentes en la manera como ustedes van a producir sus datos, seguramente a través de sus tesis. Ya aquí hay avances muy interesantes de sus trabajos. Uno esperaría encontrar estos coremas o estas líneas de tiempo en sus tesis, ¿por qué no? Podrían aparecer y abajo, no se les olvide, fuente o cita, producto de la lectiva Ordenamiento Territorial 2020.
el año de la pandemia, no mentira, solamente colocan 2020. Pero chévere que eso lo tengan en cuenta la potencia que tienen los datos que ustedes están elaborando. Habrá muchos más y hay muchas más tecnologías. En el universo del análisis de redes hay, por Dios, hoy por hoy es impresionante la cantidad de software que hay para el análisis de redes sociales, análisis de actores, pero eso es prácticamente un curso completo para poderlo desarrollar, pero son herramientas incluso que se pueden acceder gratuitamente, los mismos manejos de los software de sistemas de información geográfica, hay muchos que están de forma gratuita, hay otros más especializados, de acuerdo a los énfasis, si son trabajos en ecología o en urbanismo, por supuesto hay otras escalas. Pero pues no le tengamos miedo a esos instrumentos, hay que acceder a ellos, hay que cacharrearlos, como dicen por allí, y si es posible tomarse un curso de los que se ofrecen en las maestrías, pues hacerlo. Y seguramente si llegan ustedes a un curso de esos con este ejercicio que hicieron, van a volar, o sea, van a ver una cantidad de elementos súper interesantes de análisis. Y por supuesto, pues las tecnologías son muy claves allí. Y además, qué pena interrumpo, profe, es que queríamos como comentar, en la maestría de nosotros hay un seminario, como un laboratorio más que todo, es una materia que se llama así, Sistemas de Información Geográfica. Yo creo que se puede preguntar de pronto en la facultad de cada maestría si de pronto pueden tomar esa clase por algún tipo de electiva o si se puede hacer alguna vinculación o algo así. Buenísimo, Y pues, sí. y nada, igual de cualquier manera, estamos acá con mi compañera Paula, cualquier duda o inquietud que necesiten, con muchísimo gusto, para eso estamos acá, la idea es uno apoyarse entre los compañeros. Gracias. Sí, porque es que las herramientas tecnológicas son impresionantes hoy por hoy. Hace 10 o 15 años eran una novedad, se podían, digamos, hacer aplicaciones, el mismo Google Earth y otras más de georreferenciación, pero esto ha crecido tanto que se ha convertido prácticamente en un campo de investigación y de metodologías digamos, de alto conocimiento tecnológico también. Pero hay que comenzar a conocerlas. Yo les mostraba algunos elementos que se pueden analizar alrededor de estos sistemas, pero pues eso es un curso completo, pero técnicamente, digamos, se puede resolver, ¿no? Se puede resolver técnicamente con apoyos de gente que maneja estas tecnologías o, ¿por qué no?, un curso que pueda tener una referencia sobre ello. Bien, no sé si alguien más quisiera compartir o recoger algunos elementos ya de cierre. Luis Carlos. Sí, pues yo lo que quería compartir que fue también algo que pasó, que surgió en la discusión que tuvimos ya ahorita en el grupo, fue pues que a todos nos pareció, como que nos abrió un poco la mente algunos de los conceptos teóricos, especialmente lo de desarrollo geográfico desigual, y pues también quería como agradecerle un poco de lambona, que pues yo de psicólogo nunca había tenido una visión así, como así de amplia, ¿no? Porque pues en mi formación pues el sujeto de análisis es el individuo y aquí pues me tocó como ampliar completamente esa visión, empezar a ver mapas, yo como que yo no tengo visión de mapa, ¿no? Entonces también me complementó bastante la formación que ya tenía y también incluso la de la maestría, que a pesar de todo, pues en conservación no se habla del territorio como tanto como con el énfasis social con el que le dimos en esta clase, ¿no? Entonces, nada, agradecerle eso y muchas gracias por todo. Gracias, Luis Carlos. Si usted como psicólogo se quiere enloquecer en este tema, hay unos autores que vienen de la filosofía, dos autores que son geniales, uno es filósofo y el otro es psiquiatra. Entonces, sería muy interesante que le pegara una revisadita. Es un libro pesado, pero yo creo que usted como psicólogo puede sacar muchos elementos de aprendizaje. El libro se llama 1000 mesetas, de Deleuze y Guattari. Félix Guattari, y se me olvidó el nombre de Deleuze. Lo puede conseguir incluso por internet, Google, póngale descargar 1000 mesetas de Deleuze Guattari y ahí se va a enloquecer. Y digo que va a enloquecer porque es que estos personajes, hay que saber leerlos, digamos, hay que mirar
con distancia ese libro. Es duro, es un libro duro, pero es que es un libro que a mí me ha ayudado muchísimo a entender la dimensión espacial del individuo. Y eso tiene que ver con la psicología. La psicología es el espacio, es además el comportamiento humano en un espacio determinado. Y la cuestión espacial en los individuos, por eso los sanatorios, ¿no? Por eso los hospitales, por eso los centros de reclusión, hacen que el individuo pierda lugar y cree un lugar que se vuelve un lugar pues prácticamente anónimo, ¿no? En función de una fragmentación mental. Y a veces tenemos ese chip, llamémoslo así, el chip espacial de ese homus geográficos que somos todos los seres humanos, nos hemos vuelto más homus económicos, ¿no? Más prácticos, más ingreso, más fuerza laboral, y se nos olvida el espacio, las relaciones, la geografía, los entornos, y ahí hay una beta muy bonita de geografía cultural. Incluso hay un libro sobre geografía, ay Dios mío, se me olvidó el texto, geografía, psicología, geografía y psicología, creo que se llama, o la geografía de las emociones, que vincula mucho los análisis con la psicología. Entonces, esa es una ruta, una vertiente muy interesante de análisis que se están dando ahora, y por ahí viene el concepto de territorio, que es más una cuestión de emociones, de subjetividades, de comportamientos, de psicología, finalmente, porque como los seres humanos construimos espacio en función de cómo nos lanzamos con nuestros intereses hacia la apropiación de ese entorno, ¿no? Y la geografía también está en el cuerpo del otro, ¿no? En la mujer, en el hombre, en el personaje del común, en un vecindario. Esa relación es espacial y profundamente, pues, psicológica, ¿no? Entonces, ahí le pongo ese texto para que haga una ruta interesante y una reflexión sobre la geografía y las emociones, que creo que es un tema súper interesante en el marco del medio ambiente, por supuesto. Son temas y preocupaciones importantes. Listo, muchas gracias, ya lo encontré. Ok, ahí puede buscar el concepto de territorio. Si lo tiene en PDF, coloque el buscador la palabra territorio y ahí va a encontrar usted, los que están aquí también, por supuesto, si quieren hacer ese recorrido, es fascinante. Aclara uno mucho esa dimensión que viene desde la psicología, la antropología y otros más. Bien, no sé si alguien más, ya estamos sobre el tiempo. Gracias por los resultados, creo que fue muy interesante ver en cada uno de los grupos, pues mirar las comparaciones, el caso ecuatoriano también muy interesante esa mirada. Les recomiendo que revisen ese documento que nos compartió Luis Gerardo, que entren al Teams y los revisen, búsquenlos, descárguenlos, ahí hay muchas cosas muy interesantes de todos los casos. El corema, me quedó en la cabeza el corema de John Alexander Apráez, me quedó, sí o no, ese corema es potente, el que muestra él ahí. Y yo no sé cómo llegó John Alexander hasta allá, pero creo que hay una beta súper interesante de análisis, de abstracción, ¿no? De abstracción del espacio y ponerlo en un mapa y lograr volverlo una geometría. Creo que ahí hay una apuesta interesante. Lo mismo el caso de Janet, con las ilustraciones que nos mostró del caso allá en Nariño. Esa pregunta por el espacio que no se ve en el mapa, ¿no? La pregunta de los espacios vacíos que no se ven en los mapas, pero que ella sabe que están ahí, entonces creo yo que con el método etnográfico logró identificar en dónde están esas áreas, ¿no? El caso de Mariquita también lo vieron ustedes, supremamente interesante. Los casos de las estudiantes de la maestría en planeación urbana, les agradecemos montones porque eso es la mirada opuesta al desarrollo rural. Y ellas pensándose esa mirada desde lo rural a ese contexto articulado al urbano. Creo que esos casos, muy interesante que hayan hecho eso. Yo fui profesor de esa maestría hace como unos, qué sé yo, como unos 10 años. Yo dictaba una clase que se llamaba Política Regional. Eso tuvo una serie de estructuraciones y tal. Y yo, bueno, me fui a hacer mi doctorado y me desprendí un poco de la maestría. Y ahí, bueno, ustedes conocen a Jolie, por supuesto lo deben conocer. Y hay otros más. Que hay un debate duro entre la visión funcionalista, ¿no? De los arquitectos y la función más de intervención social, ¿no? Y creo que ya han pasado varios estudiantes de esa maestría por esta lectiva y me parece muy chévere que tengamos este diálogo para poner a pensar a los de medio ambiente y ruralidad en los contextos urbanos y desde ustedes también que vean estas otras variables. Entonces creo que la lectiva cada vez más coge
coge fuerza en el sentido de producción de estos datos y que eso contribuya a sus tesis, con los autores que trabajamos, con las metodologías. Creo que eso es muy, muy interesante. Bueno, entonces... Toca que vuelva a hacer la maestría. Hola, Sí. profe. Hola, Gerardo, ¿cómo va? Muy bien, profe. Pues de mi parte también agradecerle mucho. Creo que este semestre pues para todos fue un poco difícil. Yo la verdad pues también pasé algunas circunstancias bastante complejas. Pero gracias a Dios todo bien y pues estamos disfrutando creo que de los últimos momentos más interesantes de, de esta asignatura. En realidad tengo que admitirlo al principio. Pues no estaba muy aterrizado en la materia en sí porque pues yo había visto quizás otra metodología de aprendizaje por parte de otro docente, pues sobre lo que es ordenamiento territorial. Sin embargo, el nivel de maestría que lo logro diferenciar ahora, pues es muy enriquecedor en realidad. Es muy completo las metodologías, el uso de los contextos y más que todo también de los conceptos. Me pareció muy interesante, algo muy completo, mirado desde un aspecto tanto social como territorial, pero lo importante es eso, o sea, me pareció muy enriquecedor y si en algún momento pues me tocaría devengar este conocimiento quizás a otras generaciones, pues me llevo una experiencia muy bonita, en realidad. Gracias. Yo le agradezco mucho y pues con todos también un gusto haber compartido ese semestre con cada uno de ustedes. Gracias, Gerardo. Lástima no estar en la presencialidad porque nos hubiéramos podido tomar unos buenos chumires o un buen aguardiente Sí. ecuatoriano, pero bueno. Un coco loco. Pero bueno, nos conoceremos seguramente. Si me ven por ahí en algún momento, acuérdenme, porque de pronto no me acuerdo de ustedes con tanta gente que yo veo por ahí, pero espero poderlos conocer de cara a cara, de viva voz, en algún momento, ¿no? Pero esta circunstancia cada vez más hace que la geografía, esta pandemia nos pone a pensar en la geografía bastante, ¿no? Porque nos vemos, pero no estamos en la distancia que uno pudiera tener. Es una cosa loca. Entonces creo que es un aprendizaje enorme. Creo que el territorio sigue marcando un ámbito de análisis supremamente interesante en la formación de nuestros estudiantes. Pues se hicieron territorialistas ustedes, entonces ya son parte de la escuela de los territorios. Les recomiendo que sigan sus lecturas, que no dejen de mirar los temas que estamos desarrollando también en la universidad, en las investigaciones, y les estaremos contando cositas también relacionadas con estos asuntos de lo urbano y de lo rural. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos, nos estaremos viendo, que la pasen bien, fue un proceso muy interesante. Gracias. Muchas gracias a todos. Profe, Gracias, profesor. Muchas Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Chao, John, que estés muy bien. Mucha suerte. Feliz tarde. Chao, Lucho. Chao. Ah, Luis. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao, nos vemos, Luis Gerardo. Chao, María del Pilar. Yo. Chao, Dale. John. Chao, María Pilar, Alejandra, María Angélica María. Chao. Gracias Chao. por todo.